Gracias por tus obras maravillosas que estás haciendo. Gracias porque sabemos que México está llamado por ti para ir y hacer grandes cosas, Dios. Que hay una convulsión, dígalo, hay una convulsión, hay una guerra en el espíritu, arriba en los cielos, que se está librando por el destino de esta nación. Pero el destino de México, dígalo, ya está escrito por ti, Señor. Ayúdanos a colaborar con tu destino eterno, en el nombre de Jesús. ¿Quiere acompañarme a un pasaje que quiero compartir con usted? Le voy a invitar, ¿verdad?, a que lea conmigo un pasaje. Saque usted su Biblia, si me hace favor. Y vamos a ir a una escritura que quiero leer con usted, para usted. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 18. Pero quiero darle un antecedente de lo que vamos a leer a continuación, especialmente porque habrá algunas personas que quizá nunca hayan escuchado acerca de este pasaje. Resulta que, diciéndolo en términos más o menos rápidos, Israel, que originalmente son las 12 tribus que salieron de Egipto y se fueron hacia la tierra prometida, pasan por un proceso, usted sabe, 40 años de desierto, se muere esa generación, entra una nueva generación, toma la tierra y ya estando en la tierra, bueno, pues de algún modo todo el pueblo tiene lugares especiales dados por Dios para buscar su presencia y les ha dado la ley Moisés y tienen toda una forma de vivir y ahí está más o menos el asunto, pasan ciertos procesos, el caso es que llegado el momento, Israel no tenía reyes, se regía por la palabra de Dios a través de jueces, los jueces dictaban lo que Dios decía y todos consultaban a Dios en el lugar de reunión que Dios había dicho y así estaba el pueblo desarrollándose. De repente el pueblo dice, ¿por qué no tenemos rey? Y entonces exigen un rey y se lo piden a Dios y se lo piden al profeta en ese tiempo que se llama Samuel. Hay un asunto ahí complicado, el caso es que por fin Dios les responde y les da un rey que es Saúl. Saúl resulta que no era un hombre conforme al corazón de Dios, sino que se parecía más a lo que esperaba el hombre. A ver, eso que acabo de decir es interesante. Porque resulta que puede ser que haya un gobierno en un país o en las naciones que no necesariamente corresponda con el corazón de Dios, sino más bien que se parezca a lo que quiere el hombre. ¿Sí? Eso está interesante y hay que saberlo porque hay gente que piensa que siempre es exactamente como Dios dice lo que ocurre. A veces el Señor permite que nosotros seamos un poquito los que experimentemos nuestros propios deseos. Y eso le pasó a Israel con Saúl y con el profeta, porque el profeta se pone triste y entonces dice, Señor, es que está mal porque están pidiendo rey, y Dios le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Eso está grueso, ¿no? Yo no sé cuántos entienden, pero si Dios, imagínate que Dios le da esa comunicación al profeta y le dice, no, es que al que están desechando no es a ti, es a mí. El profeta ya no sabía dónde meterse, ya no sabía cómo clamar. Entonces realmente Dios está molesto, pero les dice, bueno, ok, ahí les va su rey, ¿no? Y les dice lo que va a pasar por pedir rey, ¿no? Antes no tenían que hacer ciertas cosas, a partir de que tienen rey, pues sí, ¿no? Y entonces ya se levanta el rey, total que este rey realmente no era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué hizo este rey? Pues puras regadas, ¿no? A pesar de que Dios ahí como que trató de ayudarlo, porque sí lo hizo, el hombre nunca quiso hacer caso. No sé de los que ¿han leído de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han leído de lo que estoy hablando? Levánteme su mano. La mayoría. Bueno, si no, hágame el favor de leerlo. En la Biblia viene, ¿no? Ahí está el primer libro de Crónicas. Ahí aparece y después viene primero, segundo de Crónicas, primera, segunda de Reyes. Usted lea todo, porque la Biblia hay que leerla completa. ¿Sale? El caso es que llega un momento en que se la riega tanto que Dios lo desecha. Digo, amigo, Dios lo desecha. Y Dios levanta otro rey. Uno conforme a su corazón, que es el famosísimo rey David. Diga conmigo, el famosísimo rey David. Y si no lo conoce, usted tiene que conocerlo porque es famosísimo, ¿no? Entonces tiene que leer la Biblia y saber quién era el famosísimo rey David. Total que este hombre hizo totalmente diferente las cosas, a pesar de sus debilidades. Diga conmigo, a pesar de sus debilidades. A pesar de sus errores. Porque no era perfecto.
pero para nada, diga conmigo, para nada. Sin embargo, da un testimonio Dios de que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que era agradable a Dios la manera como ese hombre se acercaba con él. Eso es importante saberlo. Pero bueno, el caso es que después aparece un tercer rey que se llama, ¿cómo? ¿Quién sigue después de David? Salomón. Salomón es un hijo de David, va en descendencia. Y es la época dorada de Israel. Entre David y Salomón es cuando Israel florece así, wow, ¿no? Se describen las riquezas de Salomón, que se han hecho películas y leyendas e historias. Y la realidad es que apenas, porque dice que no ha habido ni habrá alguien que tenga tanta riqueza como la que llegó a tener él. Así que cualquier persona que sepas que ha sido súper archirrecontra millonaria en el mundo, palidece al lado de la riqueza de Salomón. Wow. En fin, el caso es que Salomón no hizo bien las cosas tampoco. Tuvo un montón de mujeres, sus mujeres desviaron su corazón y el reino después de él se divide. ¿Va bien conmigo? Se divide el reino y por la razón que tú quieras se queda una parte del reino más pequeña, digamos, menos tribus y menos gente, pero como que más apegados a Dios. Y la otra parte del pueblo que se divide, se hacen gente ajena a Dios, pagana. Inventan otro lugar para adorar, levantan dioses y ahí empieza la bronca con Israel. ¿Por qué? Porque toda esa parte de Israel se aleja de Dios. Y la descendencia de los reyes de Israel era terrible. Diga conmigo, era terrible. Pero ninguno más terrible que Acab. Diga a la persona que está a su lado, Acab. No allá, acá. Bueno, se lo voy a decir porque digo que ninguno más terrible, porque luego a veces piensan que ustedes que son opiniones personales. No, esta opinión viene en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 16, verso 29, y dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahora entiende por qué dice así, porque hay dos reinos. Uno es Israel y el otro es Judá. Entonces dice que Acab, hijo de Omri, reina sobre Israel, que es esas tribus que te digo, y dice el año 38 de Asa, rey de Judá, del otro reino. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. ¿Qué hizo? Ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam es el que dividió el reino. Hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Diga conmigo, Jezabel. Hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira. ¿Para provocar qué? De Dios, del Dios de Israel. Entonces, ¿Dios sí se llega a molestar? Claro que se molesta. Apenas escuché algo que me pareció muy interesante y que estoy de acuerdo. A veces pensamos que a nosotros nos toca estar levantando juicios en contra de otras cosas o personas. Y la verdad es que no funciona así. El que juzga es Dios. Diga conmigo, el que juzga es Dios. Ahora, si usted trae su Biblia, tómela o levántela un momentito. Levante su Biblia. Yo la traigo en mi teléfono, pero si usted trae su Biblia, aunque sea en su teléfono, levántela. Y diga, aquí en la Biblia están todos los juicios de Dios. Yo no los invento. Nadie los inventa. Yo no los proclamo, ni los cobro. El que lo hace es Dios. Todos los juicios están escritos en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante esto que acabamos de decir. Porque resulta que aunque yo tenga, porque eso se lo platico, hay personas que están en esto de percibir cosas espirituales, lo cual amamos y queremos incentivar. Pero hay que aprender a escuchar y a recibir lo que recibimos y escuchamos. ¿Sí? Ciertamente hay juicios que se provocan y aquí vienen las claves de por qué se provocan los juicios. ¿Sí? Aquí acabamos de leer uno muy importante que es lo que Dios piensa de este rey Acab.
¿verdad? ¿Sí oyó lo que Dios pensaba del rey Acab? Pero hay unos pasajes que nos hablan muy fuerte acerca del rey Acab. Ahora, dice que de Acab dice muchas cosas, pero una de las que parece terrible fue que tomó una persona equivocada por mujer. O sea, se alió, tuvo un yugo incorrecto con una persona que de entrada era una adoradora de buena, o sea, es decir, no es que formaba parte de un pueblo y ese pueblo adoraba a ese Dios, no. Por lo que se entiende, ella era una promotora de sus dioses, no sé si me entiende. Era una proselitista de sus dioses. Entonces, a la hora que se une con un rey de un pueblo diferente, que en este caso debería de adorar a Dios, al único verdadero, se hace un matrimonio incorrecto y perverso. Y esta mujer tiene una capacidad de influencia muy grande. Diga conmigo, tiene una capacidad de influencia muy grande. Ahora, vamos a recordar un pasaje importante de la Biblia cuando hablamos de esto. Acuérdense que dice la Escritura que mi lucha no es contra carne ni sangre. ¿Ya se acuerda que eso viene en Efesios? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra lucha no es contra personas físicas, humanas. Aunque Jezabel, que es la esposa de Acab, es terrible, tenemos que ver lo que hay detrás de Jezabel. ¿Ya me entendió? Porque Jezabel representa un espíritu. ¿Está usted ahí? Bueno. Entonces, al unirse, resulta que de por sí ya estaba mal lo que pasaba en esa línea, se corrompe más. Y lo que provoca, pues, es que vengan juicios. Vienen juicios de parte de Dios, conforme a lo que ya estaba escrito. Dios no inventa juicios nuevos cada vez que alguien hace algo malo. No pasa eso. Los juicios de Dios ya están escritos y cuando Él los ejecuta, es como si dijera, se activó el juicio. O sea, ya está escrito y si se cumplen los requisitos, se activan los juicios. Tan así que la Biblia dice esto, dice, la maldición nunca viene sin causa. Dígalo. Nunca viene sin causa. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? Son principios que nos deben de regir la vida. ¿Por qué? Porque no podemos estar pensando, ay, ¿será que Dios se va a incomodar y entonces va a mandar un rayo y me va a partir en dos? Bueno, si cumple los requisitos para que pase eso, pues sí. No sé si me entiende. Te voy a poner ejemplos en la Biblia. Deuteronomio 28. Apúntelo y léalo después, porque es muy largo. Ese capítulo está muy padre porque está dividido en dos. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Así dicen, ¿no? Entonces, quiere decir que, y entonces aparecen estas listas. Si tú haces todo esto y cumples de esta manera y honras a Dios y lo sirves y te apartas de lo malo, entonces todas estas bendiciones te van a alcanzar. ¿Ya me entendió? Pero también dice lo mismo del lado de las maldiciones. Y si no haces esto, y si haces aquello, y si no cumples, y no sé cuánto, entonces todas estas maldiciones te caen encima. ¿Estás ahí? Entonces esos juicios ya están ahí. Para cuando pasa lo de Acab, ya están súper clarísimos y escritos los juicios de Dios para la desobediencia. Y una de las cosas que Dios dice en su palabra es que las personas no deben de ir a servir a otros dioses o dioses ajenos. Solamente deben servir a Dios. ¿Está usted ahí? Entonces el pecado de Acab es fuerte porque no solo él se vuelve a los ídolos, sino como es el rey, provoca que toda la gente termine honrando y sirviendo a dioses ajenos. Hágale así. Sí, porque es terrible. Cualquier persona que tiene responsabilidad sobre de otras tiene que tener esa carga en su vida. Los padres tienen que tener cuidado de lo que enseñan a sus hijos. Una cosa es que los obliguen y otra cosa es que los mal enseñen. Cuando son chiquitos, pues sí tienen que hacer lo que tú dices, con tu conciencia limpia, haciendo tu mejor trabajo. Si eres una persona que amas a Dios, pues les vas a instruir en la palabra de Dios para que llegado el momento ellos decidan por sí mismos lo que tienen que decidir. ¿Estás ahí? Que eso es lo más increíble que puede pasar y más hermoso cuando los padres logran hacer que sus hijos amen a Dios de verdad. Y bueno, ya estamos en el contexto, ahora sí. Entonces resulta
que para este momento que vamos a leer, por causa del pecado de Acab, viene una sequía. Nada más que la sequía, Dios usa a este profeta para decirle a la gente que por cuanto han desobedecido a Dios, va a dejar de llover. Diga conmigo, va a dejar de llover. Ahora, para cualquier lugar de la tierra es terrible que deje de llover porque se va el agua, el sol evapora el agua, se usa, ¿verdad? Se va, se acaba. Pero especialmente para los lugares donde hay desiertos, donde el agua es muy valiosa y donde la lluvia es escasa, como pasa en Israel. Entonces, deja de llover por 3 años. Diga conmigo, 3 años. 3 años. Piense un poco en lo que a nosotros nos significaría en México, en esta zona, que dejara de llover 3 años. Si cuando se prolonga la sequía y no está lloviendo y empiezan a bajar, ¿verdad?, los niveles de las presas y empezamos a ver que empieza a haber como un poquito de carencia de agua, ya empieza como que a pegarse de gritos todo el mundo, ¿no? Imagínate 3 años en una tierra desértica. El rey que es Acab. Ahora, fíjate lo que pasa. Cuando la gente está atrapada por un espíritu, qué interesante lo que acabo de decir, ¿eh? Cuando la gente está atrapada por un espíritu, dígalo, difícilmente se da cuenta que lo está y le echa la culpa a todo de sus problemas. Entonces, acá, ¿a quién creen que le echó la culpa de que no hubiera lluvia? Pues al profeta, ni siquiera a Dios, Lo creía tan poderoso que con su sola palabra había dicho no va a llover y no va a llover. El problema es que para ese momento Acab anda pidiéndoles a sus siervos que vayan a buscar cerca de los lugares donde había agua, a ver si hay un poquito de hierba para conservarle la vida a los animales. Que de los pocos animales que había en Samaria vivos, porque ya se habían muerto, ya sea porque se murieron de sed o porque se los comieron, porque cuando no hay agua pues empieza a ir toda la vida. Entonces llegó el momento que se hace tan fuerte el problema que ya no tienen agua ni siquiera para tener un poco de comida para los animales reales, es decir, de la casa real. Y entonces, pues el enojo del rey está grande contra el profeta. Y esas historias son de esas que no debes de perderte en la Biblia, son tan emocionantes, tan interesantes, porque cuando empiezas a leer dices, pero ¿cómo? El rey quería tener emboscadas, quería pelearse, y entonces pasó acá y pasó allá, y el profeta siempre le decía, ten cuidado y ten cuidado al otro ejército, y nunca los encontraban, pensaban que había unos traidores, y entonces le dijeron, no hay traidores, lo que pasa es que está el profeta fulano de tal allá. Total que se hace un pleito ahí, ¿no? Entonces, el asunto es que para este momento, Acab en particular, en el capítulo 18, en el verso 17, después de que hizo todo un asunto para lograr encontrarse con Elías, porque Elías no aparecía porque Dios no lo dejó. Dios le dijo, ni te acerques, nada más te quieren hacer daño. Entonces Dios le decía que se desapareciera. Cada vez que iban a buscarlo, pasaba algo. Entonces ya para este momento, ya habían muerto varias personas buscando al profeta, por orden de Dios, escuche. Eso es padre, porque también si Dios está fortaleciendo, guardando, sustentando algo, lo va a proteger. Diga conmigo, lo va a proteger. Entonces en este caso el profeta estaba guardado por Dios. Y entonces dice, cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y entonces el verso 18 dice, el profeta le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Pues, ¿quién está turbando a Israel? Sí, pero vamos a imaginarnos que fuera la actualidad, las noticias de hoy, ¿no? Y eso es muy, muy posible por lo que estamos viviendo ahorita. Estamos en una transición de gobierno, como siempre. Cada vez que hay una transición de gobierno es complicadísimo, porque se le echa la culpa a todo. Y de repente se nos olvida que nosotros somos los responsables de lo que está pasando. Diga conmigo, yo soy responsable.
Vuélvalo a decir, por favor. Ahora dígalo como mexicanos. Nosotros los mexicanos somos los responsables de lo que está pasando en México. Y ahora voy a pedirle que haga unas declaraciones que son ciertas. No es para decir mejor o peor, simplemente son reales. Los carniceros que me atienden en el mercado son mexicanos, dígalo. Digo, habrá excepciones, pero por lo general son mexicanos, ¿no? Las personas que ponen los inmovilizadores en los parquímetros son mexicanos. Dígalo. ¿No es cierto? ¿Qué oficio le gusta? ¿El carpintero que me hace el mueble es mexicano? ¿El albañil que levanta la casa es mexicano? ¿El policía que está en el crucero? Dígalo, es mexicano, ¿no? El maestro de la escuela, pública o privada, generalmente es mexicano, ¿no es cierto? El que está en la preparatoria también, dígalo. Y el que está en la universidad también, ¿no? El que desarrolló el fraccionamiento donde vivo también es mexicano. Y así, entonces, todos los que están ocupando un cargo de gobierno son mexicanos. Bien fácil. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si ese grupo de personas que somos mexicanos, no hemos hecho nada para producir a alguien y algo que sea lo suficientemente apropiado, interesante, valioso, honesto, ¿de dónde lo vamos a sacar? No existe. No existe. Si no lo producimos, no existe. A veces tenemos un cierto atino en como sociedad mandar a estudiar a gente al extranjero, donde han aprendido ciertas cosas que aquí no sabemos y eso ayuda, pero no es la solución tampoco. Porque la solución es que en la familia, que además está muy atacada, ¿verdad? El padre sea un hombre responsable de trabajo, amoroso y fiel, y su esposa sea una mujer que esté abocada a educar a los hijos, ¿verdad? Y que los instruya y los enseñe a ser responsables y a llegar a ser autosuficientes. No sé si me estoy explicando. Todo eso en un entorno donde originalmente en nuestro país debería de haber un cierto temor de Dios, aunque no sea como hoy tú y yo lo conocemos. Y entonces esos hijos nacen y crecen en un ambiente donde aprenden que hay que ser respetuosos y respetables. Diga conmigo, respetuosos y respetables. Y que si van a un parque público no tienen por qué destruir ni las plantas ni el mobiliario. Dígalo. Y que si cometen un error, son responsables del error que cometen. Si se pasan un alto manejando, pues merecen, si los detienen, ¿verdad? Pues una multa por haberse pasado el alto. Dígalo conmigo, por favor. Si se pasan un alto, tus hijos no tienen que dar una mordida, tienen que pagar una multa. Y si no trae licencia porque tú lo dejaste manejar sin licencia y se llevan el coche al corralón, tienes que pagar el corralón y tienes que pagar la multa porque no traía licencia, porque es tu responsabilidad hacer las cosas bien. ¿Por qué de repente yo, si no actúo así, quiero que los que están haciéndose cargo de algo, que lo sacamos de esa sociedad, sean una persona maravillosa y perfecta, si nunca la produjimos? No existe. ¿Y cómo se lo exijo? ¿Cómo le puedo yo exigir, con qué cara le exijo yo al policía que no pida mordida si a los niños les estoy enseñando que se pasen por abajo, que no digan, que no sean responsables de sus actos? Va junto con pegado, entienda por favor. Esto es una cosa como cristianos que tenemos que entender, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Escucha, dígalo, soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Te voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día, y yo soy de esas personas bien especiales para eso. Fuimos al mercado, a la central de abastos, aquí está acá, y había un lugar donde estaban vendiendo un queso que se me hizo que estaba bueno. No es cierto, eran aguacates. Ofrecían aguacates a tanto el kilo, se me hizo bien, ok, dámelos.
Y estas personas, como están disque muy apuradas, pues lo llena, lo pone, lo pesa y me lo da. Pero pues yo tengo 52 años casi, y yo creo que por lo menos 35 de ir a un supermercado y de saber lo que pesa un kilo, ¿no? O sea, tú así de puro cálculo sabes si es un kilo o no. Por lo menos ¿no? No sé si me entiende. Entonces yo lo peso y digo, esto no es un kilo. Pero no me voy a poner a discutir con este mono. Mejor me voy a otra tienda donde no me están vendiendo nada y le pido que me lo pesen. Y eran, ahorita te voy a decir, 830 gramos. Ok, perfecto. Me regreso con el muchacho. El mono, platanero. Bueno, aguacatero. Y le digo, oye, discúlpame, pero esta bolsa que me acabas de vender no tiene un kilo. Ahí mismo tenía otra báscula. Entonces, nada más por curiosidad se la puse en esa otra báscula. Estaba más cerca del kilo, pero no era el kilo. Dije, no, a ver. Ya nada más se me quedó viendo con una cara como diciendo, ¿existe alguien que se atreva a venirme a reclamar? Fíjate nada más qué cara ¿no? Total, ya hizo un ajuste, no sé qué, me lo dio. Pero ¿sabes qué dije? Yo en esta tienda no vuelvo a comprar. Jamás. Jamás. Si la gente no le importa y le quiere seguir disque comprando kilos que son de 800 gramos, pagándole menos de lo que valen las cosas, porque es una trampa. ¿Sabes qué? Las cosas valen lo que valen. Ahora, la Biblia dice que no hagamos pesas falsas. Ya eso es un pecado y él está robando. Pero si yo me doy cuenta y no hago nada, estoy colaborando con lo mismo. Y cuando se trata de cosas en la vida, ya como cristiano, no puedes seguir viviendo tu vida como si nada porque ya no eres como si nada. No sé si me estoy explicando. ¿Está usted ahí? Ahora, esto es grave, porque ahorita estamos en cambio de gobierno. Y de repente, si usted se fija, pues sí, se habla mal de esto y del otro y de aquello y no sé qué. En términos simples, es muy difícil pedirle peras al olmo, porque no hay. No hay. Entonces hay que estar orando, porque necesitamos es orar. Porque finalmente la persona que quede como presidente de la República no va a ser un hombre santo, no sé si me entiende, ni va a ser perfecto, ni va a ser la solución, nunca, jamás. Y si nosotros no cambiamos de actitud y cambiamos de forma de vida, eso nunca va a llegar. Porque tú eres responsable de producir los hijos que vas a poner en la sociedad para que se hagan cargo del frente de las cosas en la forma como debe de ser. Y escuche lo que voy a decir, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Tú tienes que educar a tus hijos para que sean personas dignas. Punto. Y por supuesto te vas a tener que pelear con tus hijos cuando quieran hacer cosas que no deben y tú por estar batallando con ellos no los vas a permitir que hagan lo que se les dé la gana porque tú tienes la obligación de establecer personas dignas porque es tu responsabilidad. ¿Estás ahí? ¿Sí o no? Pues mira, regresando al caso de acá, este hombre estaba confundido. No se daba cuenta que sus actos habían ofendido a Dios en sobremanera y que estaban trayendo maldición a su propio pueblo, a su propia gente. Y entonces se lo dice Elías, ¿no? Y entonces le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Cuando yo leía esto, pues no entendía lo del Monte Carmelo, pero es un lugar impresionante en Israel. El Monte Carmelo está en un lugar determinado, bien impresionante. De hecho, ahí hicieron un monasterio no me acuerdo, unos católicos tienen un monasterio ahí, muy bonito por cierto. Entonces está la entrada, son puros árboles, es puro bosque, pero hay una parte alta en el monte, la más alta, donde desde esa parte alta del Monte Carmelo, que fue donde pasó esto que vamos a leer, si tú te paras de determinada forma, ves de un lado el mar Mediterráneo y del otro lado ves el valle de Jezreel, que es ese valle de Armagedón donde va a ser la famosa batalla de Armagedón. Es inmenso, inmenso, inmenso el lugar, es impresionante, ¿no? Pero cuando estás ahí y te das cuenta de la confrontación que hubo, de lo que vamos a leer a continuación,
dices, wow, qué impresionante que Dios haya manifestado su gloria de esta manera aquí. Y entonces dice, envía pues y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Habría que estudiar un poco quiénes eran Baal y Acera, pero en términos generales eran unos dioses sidonios que todavía existen vestigios en Siria, por ejemplo, por cierto, ¿no? Que era donde originalmente estaban los sidonios, por esa zona. Los sidonios eran lo que también nosotros llamamos se me fue el nombre, los filisteos. La zona de los filisteos. Toda la parte del Mediterráneo que da al mar, Tiro y Sidón eran puertos, ¿sí? Estamos hablando de los sidonios, eran uno de los puertos. Fenicios. Salían en sus barcos y andaban por todo el Mediterráneo y todo eso. Bueno, esta gente tenían estos dioses, pero una de las características de estos dioses, especialmente el de Baal, era que ponían a sus hijos vivos, niños, en fuego, los ponían a arder vivos en los brazos de estos dioses. Era su forma de sacrificio. Niños pequeños, 7 años, menos. Han dicho que no y que no y que no, pero han encontrado vestigios cartagineses, que son los herederos de los fenicios. En todas sus colonias tienen unas ollitas así chiquitas de barro, donde hay vestigios de niños quemados, de edades de 7 años hacia abajo, y ahí están los entierros. Y dicen, pues quién sabe qué pasaba. Pero ahí están los entierros de los niños quemaditos, todos, pero no saben qué pasaba según ellos. Y la Biblia es muy clara que dice que no ofrezcas a tus hijos ni los pases por fuego. Pues estos señores hacían eso. Entonces imagínate Dios cómo estaba, que a los hijos de estos los estaban sacrificando de esa manera con estas cosas, en estas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Y de los de Acera tenía que ver con una prostitución ritual, ¿no? Prostituían a las niñas, eran las sacerdotisas, y los fulanos entraban y pagaban y hacían un relajo ahí, y esa era su forma de rito, más o menos. No sé si me estoy explicando. ¿Está usted ahí? Bueno, sepamos de qué se trataban los cultos. Entonces dice en el verso 20 que Acab convoca a todos los hijos de Israel y reúne a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si es Baal, pues vayan en pos de él. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, dice, y el pueblo no respondió nada. Se quedó calladito, ¿no? Si el profeta está diciendo eso es porque estaban mezclando los cultos, o estaban haciendo las dos cosas. Su corazón estaba así como que sí, como que no. Como que sí lo seguimos, pero como que mejor acá, pero es mejor Baal, no, pues es mejor el Señor. Y ya se hicieron politeístas, es decir, paganos, gente que ponían el mismo nivel de Dios a los otros, ¿no? Monos esos feos. Y la gente estaba así como que, bueno, pues quién sabe qué, ¿no? Dice entonces que, y dice que Elías le volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, eso no era verdad, pero él pensaba que sí, solo yo he quedado, ¿no? ¿Sí está conmigo? Profeta de Dios, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y dice el verso 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Es impresionante, pero es increíble a la vez cómo Dios en su amor y misericordia quiere hacer un prodigio y le pide al profeta que se ponga de acuerdo para hacer un prodigio y que el corazón del pueblo se determine. Diga conmigo, el corazón del pueblo se determine. Voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con lo que estamos viviendo en nuestro país.
México es un país, como todos sabemos por su historia, que sus orígenes se remontan a tribus que llegaron y se establecieron y que hicieron precisamente culto a todo. Cuando vas al Museo de Antropología o al Templo Mayor, vas a ver la enorme lista de dioses que tienen. El del viento, el del fuego, el de las mujeres embarazadas, el de la muerte, el de la oscuridad, el de la fertilidad, el de la tierra, el del agua, el de la guerra, bueno, el montón de dioses. Pero había dos muy importantes, que era el de la guerra y el del agua, que son los que tenían como la máxima veneración en esos lugares. Bueno, ok, entonces seguimos. ¿Qué pasaba? Pasaba que lo caracterizaba eran los sacrificios humanos. ¿Está usted ahí? Ahora, ¿por qué es importante hablar de los sacrificios humanos o de lo que sea? Porque si tú lees la Biblia con cuidado desde el Génesis, te vas a dar cuenta que la sangre derramada tiene algo muy especial. Diga conmigo, la sangre derramada tiene algo muy especial. El primer sacrificio registrado en la Biblia lo hace el mismo Dios y lo hace para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. No está explícito, pero está implícito, porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Después dice que se cubrieron cuando pecaron, pero después dice que salieron vestidos con pieles de animales del Edén. ¿Estás ahí? Quiere decir que hubo un sacrificio para cubrir la desnudez. ¿Está usted ahí? Diga conmigo, la sangre es muy importante. Voltéate a la persona que está a tu lado, vela a los ojos y dile, la sangre es muy importante. Eso es para evitar que se duerma, o si ya se durmió, para que lo despiertes. Sí, porque si lo ves a los ojos, solo que tenga cara de zombie. No, la sangre es muy importante. Bueno, el caso es que... permítame tantito. Un segundo. Ahí está. Entonces, ahora digo que la sangre es muy importante. Desde el principio, luego viene el asesinato de uno de los hermanos por el otro, ¿no? Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y dice que la Biblia que la sangre inocente clama. Diga conmigo, clama. Eso lo sabe el diablo. Diga conmigo, eso lo sabe el diablo. La sangre de los inocentes derramada clama por justicia y trae maldición. Clama por justicia y trae maldición. Siempre. ¿Sí? No voy a meterme mucho ahorita porque tenía un estudio completo solamente para hablar de eso, pero sí le voy a decir algo. El reino de las tinieblas tiene poder. Y la iglesia que somos nosotros ha recibido poder para detener las obras del diablo. Pero ahora dígame conmigo, pero sobre todas las cosas, lo que venció al diablo fue el sacrificio de Jesucristo, que por cierto fue derramamiento de sangre. Amén. Ahora diga conmigo, la sangre es muy importante. Ahora, fíjese, ahí va otra cosa, tiene que ver con la sangre. A nosotros los hijos de Dios, lo único que se nos tiene prohibido comer es sangre. Amén. Vuélvalo a decir. A nosotros los hijos de Dios, lo único que se nos tiene prohibido comer es sangre. Amén. Y no es tan difícil de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Si tú comes sangre, comes la vida de los animales. Es lo que dice la Biblia. Ahora, si nosotros participamos del sacrificio de Cristo espiritualmente, estamos participando de la vida de Jesús en sentido espiritual. ¿Está usted ahí? Por eso cuando hacemos la cena del Señor y tomamos el pan y el vino, estamos diciendo que estamos participando de la sangre de Jesús.
No es que se convierta, es que estamos diciendo la vida que tenemos la hemos recibido de Dios directamente. Amén. Yo sé que algunos ahorita que les dije esto, es la primera vez que oyen que los hijos de Dios no comen sangre. Pues sí, es lo que dice la Biblia, que de todo lo que podemos comer de todo, y sin preguntar, dice, no preguntes, por motivos de conciencia ni preguntes. Lo único que no puedes comer, eso sí, es la sangre, cualquier forma que te la presenten. ¿Amén? Muy bien. Bueno, pues todo está perfecto. Entonces, el diablo sabe cómo maldecir una tierra. Dígalo. Y esa es una de las razones por las cuales tú y yo vamos a observar en todo lo largo y lo ancho de la nación y de otras naciones, porque hay tantos asesinatos, ¿sí o no? Desmembrados, con pistola, con navajas, tasajeados, abortos, todo eso es derramamiento. Los abortos es sangre inocente. Alguno que otro asesinado será porque hizo algo que no le gustó al otro y lo mataron. Pero una cosa es matar a alguien y otra cosa es con saña destrozarlo. A mí que no me digan, hay muchos asesinatos que aparecen que son rituales satánicos, si quieres o como quieras llamar. Pero rituales, es decir, los matan como sacrificios. No los matan nada más porque se pelearon. Pero no ignores esto, por favor. Yo sé que es una cara así como, ¿de qué está hablando el pastor? Estoy hablando de lo que te estoy diciendo. La sangre derramada trae maldición a la tierra. Dígalo. Ahora que vienen los cambios, ¿verdad? El diablo tratará de no perder ni siquiera un pedacito. Si tú ignoras, los que están en Cristo saben que estoy hablando más, ¿verdad? Están aquí. Si tú no puedes decir, yo ignoro todo lo que está pasando, no lo ignores. Y si estás siguiéndome, sígueme bien. Resulta que Acera y Baal eran dos dioses sanguinarios. Diga conmigo, dos dioses sanguinarios. Claro. ¿Por qué? Porque se les había que ofrecerles sacrificios. Lo mismo que estaban aquí los prehispánicos. Eran puros dioses sanguinarios. ¿No es cierto? Claro, dioses sanguinarios. Entonces, ¿y por qué serán sanguinarios los disque dioses? Obviamente porque no es Dios el que estamos hablando. Ahora, te voy a decir una cosa, esto Dios nos los ha estado diciendo. Ayer que estuvimos en la oración de varones nos lo volvió a mencionar, ¿verdad? Y necesitamos tomarlo con seriedad. México merece juicio por toda la sangre derramada. No lo repita, pero escúchelo. México merece juicio por toda la sangre derramada. Muy serio esto que le estoy diciendo. Tenemos un problemón, porque aparte toda la promoción de sangre derramada de manera legal, entre comillas, proviene de acuerdos internacionales. El asunto del aborto, por ejemplo, son acuerdos internacionales que vienen desde la ONU y que a veces obligan a los pueblos a someterse a leyes y promover leyes que tienen que ver con cosas como estas. ¿Para qué quieren hacer eso del aborto? Para controlar la población mundial, para que no crezca según ellos, porque ya somos demasiados, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero el asunto es que si te pones a estudiar, sabes que esas leyes son promovidas desde otros lados y son metidas. Y se meten, y mientras acá se les da no, pues que hay que tener libertad y que las mujeres tienen capacidad para decidir su cuerpo y todos esos rollos que obviamente son lo que se manifiesta, hay que irnos para atrás y saber cuál es el origen de las cosas y que provocan también. Y nosotros que somos cristianos sabemos que la sangre derramada provoca maldición y que la sangre derramada de personas inocentes clama por justicia en los cielos. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia juicio. No estamos mandando ni decretando juicios. Ya les dije que los juicios ya están escritos. Pero sabemos que la maldición no viene sin causa. ¿Estás ahí?
Entonces, mientras estamos dándole libertad a los chicos de tener relaciones sexuales sin tener compromisos matrimoniales ni responsabilidad, que es parte del problema social que tenemos. ¿Cuándo crees tú que este país va a tener un cambio si no hacemos nosotros lo que nos toca? ¿Sí? Bueno, pues resulta que efectivamente, ¿verdad? Pasó así. Que la maldición vino a Israel por causa, ¿verdad?, de todo lo que había ocurrido. Y Dios dijo, hasta aquí se va a tener que determinar este pueblo y ya tiene que ocurrir. Y fue que pasó esto de que Elías fue convocado con los profetas de Baal para hacer este sacrificio y matar a estas víctimas. Y la idea era que el Dios que fuera Dios respondiera sobrenaturalmente. Diga conmigo, sobrenaturalmente. ¿Otra vez diga sobrenaturalmente? Claro. Tenía que bajar fuego del cielo y consumir el sacrificio. Ese era el trato. Entonces, vamos a leer un poquito más, si me sigue. Pero ya entendió cómo estaba el pueblo, ¿no? Y ya entendió por qué había maldiciones. Y ya entendió que Dios es celoso y que quiere que lo honren a Él y no que anden honrando otras cosas. Bueno, entonces dice así. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, el profeta de Dios, verso 22, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense los 2 bueyes, ya lo leímos, vamos al 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Dios, y el Dios que respondiere por medio de fuego, esto sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora sí contestaron. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan el buey, prepárenlo ustedes primero. Dice, pues que sois los más, invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, toda la mañana estuvieron ahí, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, así te lo puedes imaginar, ¿verdad? Está el altar, está el buey, está el pedacito y gritando, Baal, Baal. Y ya como no respondía, pues se pusieron a hacer sus cosas, ¿no? Brincaban. Ajá. Y entonces dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndole, grítenle en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre. ¿Qué hacían conforme a su costumbre? Desangrarse. Diga conmigo, desangrarse. ¿Ya se dieron cuenta que es importante la sangre siempre en los paganos? Sangre, sangre, sangre. Es lo mismo que hacían acá los prehispánicos. Si vas al Templo Mayor, te van a hacer un tour y en el tour te van a decir, aquí encontramos vestigios de sangre, sangre humana, no nada más animales. Porque hay gente que dice, no, es que no hacían sacrificios. ¿Cómo no? Si ellos lo tienen escrito y descrito. Entonces aquí hay vestigios, ¿no? Y se sacaban, eran las orejas y eran los brazos y otras cosas peores. Los hombres hacían unas cosas horribles con sus genitales, también se desangraban. Dicen hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, a ver, ya, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y se arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Ahí había un altar entonces. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Era bastante agua, ¿no? Dice. Y entonces dice, y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja.
Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Me detengo un momento. ¿Se le ocurrió a Elías hacer esto? ¿Se le ocurrió a Elías hacer esto? ¿Qué dice que? ¿Por qué lo hizo Elías? O sea, que todo ese asunto se le ocurrió a Dios. Ahí te das cuenta cómo Dios puede hablarle al profeta y le puede encargar ciertas cosas. En este caso fue así. Y dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Se ha de haber hecho un boquete, ¿no? Porque dice que hasta la arena, las piedras, todo. ¿Y el pueblo qué haría cuando vio eso? ¿Será Dios? Wow, a mí me impacta muchísimo porque viéndolo todo el pueblo, verso 39, se postraron y dijeron, Dios es el Dios, Dios es el Dios, Yahvé es Dios. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Ahora, entendamos algo. Cuando se hacen este tipo de prácticas rituales oscurantistas, ¿verdad? Oscuras, ocultistas, donde hay derramamiento de sangre. Muchas cosas que sabemos de derramamiento de sangre es porque oímos en las noticias en México que el cártel de no sé qué tuvo un enfrentamiento con no sé quién y que entonces así, y hubo balaceras y que quién sabe cuánto, y que esos son unos. Pero luego oímos otros, no, pues encontramos hechos cachitos a una persona aquí y la encontramos hecha cachitos allá. Y luego encontramos así, esos son otros. ¿Sí o no? Y que luego no, pues que encontramos al que ejecutaron y que con el tiro de gracia en la frente, paz, 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 sangre, sangre, sangre. Y todo lo que allá dijimos del aborto. Espiritualmente hablando, eso trae consecuencias a la tierra, a la gente, a la nación. El pueblo de México, si entendemos, como mexicanos, merece un juicio. Ahora trata de conectar todo lo que he dicho en su cabeza, porque son muchas cosas. Conéctelo. Dios puede poner, dice la Biblia que Él es el que quita y pone reyes, eso me queda claro. Ahora, ¿a quién va a poner? ¿Al que merecemos o al que necesitamos? Pues quisiéramos que fuera el que necesitamos, pero no necesariamente pudiera ser el que merecemos. Yo lo único que puedo decirles en ese sentido es, yo estoy consciente de que mi país no ha sido agradable delante de los ojos de Dios en general. Y no estoy hablando de una clase, estoy hablando de todo el mundo. Ya les dije que desde los que hacen una venta mal hecha en un mercado hasta los que están en el gobierno. Diga conmigo todos. Es la Biblia. Dice que no hay justo ni uno solo. Bueno, pues aquí se repite con mucha claridad. Y nadie se puede dar baños de pureza. Diga conmigo, no nos podemos dar baños de pureza. Y siendo honestos, a veces ni siquiera hemos hecho lo que nos toca con lo que nos toca. Eso es pecado. ¿Estás ahí? Lo menos que podemos hacer es pedirle perdón a Dios por nosotros y por toda nuestra gente. Si creemos que con eso podemos hacer algo. Y sí podemos, porque dice la Biblia, el famosísimo texto de 1 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se postraron y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé, ¿verdad? Y descenderé y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La gente que no conoce a Dios no es a la que está llamando Dios, es a nosotros. ¿Estás ahí? Pero tenemos que tener conciencia. Ahora la otra, yo soy un hijo de Dios, dilo. Yo he sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesús tiene poder para redimirme
perdonándome de mis pecados y trasladándome para convertirme en un hijo de Dios. Pero yo puedo interceder, como lo hace Jesús, porque estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales para que perdone nuestra tierra y la sane, y su sangre anule el poder de la maldición que merecemos por la sangre derramada en toda la nación, en el nombre de Jesús. ¿Quedó claro? Yo te hago una pregunta sencilla. ¿Tú crees que este mensaje te lo está dando el Espíritu Santo a ti? Piensa. Digo, a mí me gusta, soy una persona como cualquiera, pero las palabras que te estoy diciendo no son mías. Te cité pura Biblia. ¿Estás ahí? Yo siento una carga genuina por México. Quiero que la gente escuche de Dios, porque mientras más gente escuche de Dios, más poder de la sangre de Cristo está sobre más personas. Porque yo estoy seguro que la sangre de Jesús está sobre ti, porque tú le entregaste tu vida y tú eres un hijo de Dios. Amén. Cuanta más gente tenga esa señal de Cristo sobre su vida, más poder de intercesión tiene este país para decirle al Señor: detén tu juicio. ¿Ya entendiste? Entonces no todo se trata solamente de ay, qué bonito, ay, qué padre. No. La posición de santidad es una posición de autoridad, dígalo. Mi pelea no es contra personas, sino contra espíritus. Que Dios me ayude a discernir los espíritus. No hay justo ni uno solo, pero Dios me rescató a pesar de mi pecado y quiere rescatar a mi país a pesar de su pecado. Ponte en pie, por favor. Ahora sí que te voy a citar la escritura: el que tenga oídos para oír, que escuche lo que dice el Espíritu Santo. Yo quiero ir a favor de la vida, no de la muerte. ¿Estás ahí? Yo quiero ir a favor de la libertad, del amor, de las oportunidades. Si hay alguien que decide por ti todo, tú te vuelves esclavo. Si tú no tienes la libertad de escoger o decidir cosas, terminas por ser un esclavo. Y no estoy hablando de la autoridad de Dios y de su reino, no. Estoy hablando de cualquier cosa. La Biblia dice de esta manera: si tú te vuelves deudor de alguien, te vuelves esclavo del que le debes, ¿no? Yo creo que México está llamado para ser cabeza de naciones. Escuche lo que estoy diciendo. Pero los mexicanos no nos enteramos de eso. Y para ser cabeza de naciones tenemos que saber quiénes somos. Y Jesucristo nos llamó a ser sus hijos y a manifestar su gloria. ¿Puedes decir amén? Y yo tengo que saber que tengo poder y autoridad en el nombre de Jesús para invocar su sangre sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ciudad, sobre mi región y sobre mi nación, para que todo pacto que se haya hecho con derramamiento de sangre en este país sea anulado. Y mi país, mi gente, mi familia, mi pueblo esté en libertad de decidir y de escoger lo que se le pegue la gana. ¿Amén? Porque los brujos y hechiceros de Baal y de Acera, los sacerdotes, hacían cosas. Y ellos tendían lazos mágicos, vendas, dice la Biblia, con las cuales atrapan las almas. Pero la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la forma de ser libres es siendo gente apegada a Dios. Que el Espíritu Santo gobierne mi corazón. Por eso esta reunión empezó diciéndole al Espíritu Santo: ven y pon tus pensamientos en mi corazón, en mi cabeza.
Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Cierra un momento tus ojos y empieza a hacer una oración como esta que voy a hacer yo. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, me encantaría conocerte mejor, saber más de ti y conocer tu corazón y tus pensamientos. En eso estoy empeñado, quiero hacerlo. No quiero dar por hecho de que yo te entiendo, o te escucho, o te conozco, si no ha ocurrido, dilo. Pero quiero estar seguro de que estoy haciendo todo lo que está en mi voluntad y en mi mano para que tú reines y gobiernes mis pensamientos y mi corazón. Ayúdame a caminar por lugares seguros. Ayúdame a escoger y decidir cualquier cosa en mi vida dirigido o dirigida por ti. Yo ya no me quiero equivocar. Pero también te quiero pedir, Señor, intercedo por México. Perdóname, yo soy mexicano. En este momento yo represento a mi país completo, de norte a sur, de este a oeste. Y yo te pido perdón por nuestra ignorancia, por todos nuestros pecados, especialmente hoy, por toda la sangre derramada, de la cual todos hemos participado. Y sabemos, Señor, que nuestra nación merecería juicio por causa de la sangre derramada. Pero el día de hoy yo vengo delante de ti a pedirte perdón por la violencia, por el derramar la sangre de inocentes con los abortos, por los cultos irracionales y perversos donde se hacen matanzas y sacrificios. Perdónanos, Señor, por toda esa sangre derramada en el pasado y en el presente. Y desde ahora, proponiéndonos de que no haya más en el futuro. En este momento, yo invoco tu nombre, Señor Jesucristo, y el poder de tu sangre, con la cual tú me has comprado y has pagado el precio por mis pecados y los de toda mi nación. La ignorancia, la idolatría, la hechicería, la brujería, cualquier forma de delincuencia, de cohecho y cualquier cosa ilícita, robo, asalto, corrupción, en cualquier forma, en el nombre de Jesús. Perdónanos por nuestros pecados. Por favor, Señor, no nos pagues conforme a lo que merecemos, sino acuérdate de tu misericordia. Señor Jesús, con la autoridad que tú me has dado, como tu Hijo, yo tomo de tu sangre con la que me has redimido y yo la aplico en todo lugar, natural y espiritual, necesario para romper todo reclamo de maldición que hay sobre o contra nuestra nación por el derramamiento de la sangre de animales y personas. Perdónanos, Señor. Redímenos. Tú, Señor Jesucristo, que fuiste a la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para que con ella fuera más que suficiente para anular cualquier otro pacto, declaración o consagración hecha a través de la sangre derramada de víctimas. Tu sangre es más que suficiente. Es más que suficiente. Dilo, es más que suficiente para mí,
para mi casa, para mi familia, para mi ciudad, para mi región, para mi nación. En el nombre de Jesús, yo intercedo por México como sacerdote, como hijo de Dios, lavado y comprado con tu sangre preciosa. Y yo declaro el poder de tu sangre, que es más que suficiente. En el nombre de Jesús, vamos, síguelo declarando. Hay algo poderoso en esto. En el nombre de Jesús, yo rompo, yo destruyo, yo cancelo, yo anulo cualquier hechizo, brujería, hechicería, declaración, maldición, pacto que cualquiera haya hecho. En el nombre de Jesús, yo declaro el poder de tu sangre, con la cual nos has redimido, nos has reclamado, nos has comprado, no solo a los que estamos aquí y somos parte de tu iglesia, sino a todos aquellos que son herederos de salvación. Vamos, síguele, hay algo poderoso que está pasando. En el nombre de Jesús, en el espíritu y en lo natural, esta guerra que se está librando sobre México, acerca de su destino, acerca de su futuro, acerca de sus libertades, acerca de las decisiones que se van a tomar, acerca de todo lo que se está construyendo o se puede construir, acerca de los niños, de los jóvenes, de los que aún están por nacer, acerca de las generaciones venideras. Señor, ten misericordia de México. Visita esta nación como lo has prometido, como lo has dicho, como lo has declarado. Nos interponemos, Señor. Vamos, hágalo. Así como Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Si tú supieras que hay un edicto de muerte hacia tu familia, tú estarías intercediendo. Pues tu familia es México y hay un edicto. Intercede por México. Porque cuando tú escuches que hay asaltos, que hay robos, que hay asesinatos, que hay muerte, sábete que ahí hay una obra demoníaca detrás de todo eso, que está tratando de derramar sangre para maldecir la tierra. Quien quiera que la haya provocado, quien quiera que esté pagando por ella, quien quiera que haya hecho pactos para que ocurra, no lo permitas y no lo tomes como algo simple. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos pongas claramente la carga, Dios, para que esta oración empiece hoy, pero hasta que no se sienta como hemos sido librados de juicio, Señor. Termine, Padre. Hazme un intercesor eficaz en el nombre de Jesús.